todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a The Translation Show, el programa en el que el traductor es el protagonista. Y hoy voy a hablar con Damián de un tema por el que nos ha preguntado una suscriptora, lo cual significa, Damián, que hoy vamos a estrenar el consultorio de la traducción. Tenemos un mensaje de una colega, Natalia Argüello, que nos hizo pensar que podría estar bueno hablar sobre cuál es el camino para lograr mi primera traducción. Natalia está recién recibida y está justamente en el proceso de llegar a su primera traducción. Así que con Rafa preparamos unos consejitos que le van a servir a Natalia y a todos los suscriptores que nos están viendo. Así que allá vamos. Bueno, pues vamos con los consejitos. El primer consejo que yo suelo dar siempre es uno que quizá puede sonar un poco básico, pero es el de no esperar a terminar la carrera para empezar a moverte. Y esto se traduce en varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, pues puede ser el ir a congresos de traducción en los que puedas ver a otros profesionales que ya tienen más experiencia y con los que puedas interactuar, a los que les puedas plantear preguntas, igual que nosotros estamos aquí dando algunos consejos que hemos adquirido quizá un poquito con los años y con la experiencia, pues hacerlo también con otros colegas profesionales. Una de las cosas que yo suelo recomendar es empezar a estudiar en cosas que nos gusten antes de recibirnos, ¿no? Porque los planes de estudio de las diferentes universidades van variando muchísimo, pero en general siempre hay algunos temas que no se tocan. Quizás no se toca el tema de la localización, quizás no se toca el tema de la traducción audiovisual, el tema de la traducción literaria o la traducción técnica, quizás se toca, pero no se toca un área que a mí me interesa, como la medicina o como la ingeniería. Entonces está muy bueno que no desaprovechemos los años de estudio, porque después también cuando uno está recibido y ya está trabajando, se hace muy difícil encontrar el tiempo para estudiar alguna otra cosa, ¿no? Entonces Claro. un buen consejo relacionado con lo que decía Rafa también, de empezar a movernos, es empezar a movernos a hacer cursos sobre cosas que no vamos a ver en la universidad. Al poco tiempo de que nos recibamos vamos a aprender que lo que aprendimos en la universidad es solamente una partecita de todo lo que tenemos que saber, así que si podemos ir aprendiendo y estudiando cosas nuevas, un curso acá, un curso allá, a distancia, presencial o lo que sea, va a sumar y va a ser muy importante para llegar a ese primer trabajo. Muy bien, Damián. Y esto va al hilo del siguiente consejo, que es ten claro lo que quieres, pero no te cierres a otras cosas que te puedan gustar o a otras oportunidades que te puedan surgir. Y es que nosotros en nuestra época de estudiantes, o cualquiera en su época de estudiante, tiende a idealizar aquello a lo que se quiere dedicar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era estudiante quería ser traductor de videojuegos y mi máxima ilusión era pues poder aspirar a traducir un Super Mario o un videojuego similar. Pero claro, yo pensaba que a lo mejor me iba a pasar todo el tiempo jugando o que me iba a pasar el tiempo disfrutando del videojuego, cuando luego en la práctica eso no es así, sino que te pasas las horas traduciendo texto en hojas de Excel infumables, etcétera, etcétera. O sea que conviene no idealizar demasiado aquello a lo que te quieras dedicar y no cerrarte a otras opciones, porque a lo mejor el día de mañana, si has estudiado traducción jurada de casualidad, o si le has licenciado también, o te has sacado el título de traductor jurado, que aquí en España es algo que se puede hacer y creo que allí en Buenos Aires también te puedes recibir como traductor público, pues si te surge alguna oportunidad de eso, aunque quizás no sea lo que más te guste, pues aprovéchala, porque a lo mejor por ahí puedes tener futuro y puedes conseguir a tus primeros clientes, aunque luego con el tiempo te vayas desviando hacia otras especialidades que te interesen más, pero siempre puede ser una buena manera de empezar. Claro, nosotros en general a la mayoría de los traductores les pasa esto de idealizar, por ejemplo, localización de videojuegos o traducción audiovisual o traducción literaria, ¿no? Exacto. Leemos Harry Potter y queremos el día de mañana traducir lo nuevo de J.K. Rowling y quizás esa no es la realidad, quizás la realidad es que nos contrata, como me pasó a mí, una empresa que fabrica tractores y que resulta que se convierte en el mejor cliente que has tenido en toda tu vida, y tenés que especializarte en algo que jamás en tu vida te hubieras imaginado. Así que esas puertas también son muy buenas porque llevan a quizás obtener más dinero, más ganancia y poder reinvertir eso en cosas que más te gusten dentro del mundo de la traducción. Bueno, pues el tercer consejo, Damián, es prepararse un buen currículum, que es otra cosa que quizá puede parecer una obviedad, pero luego en la práctica los estudiantes no siempre saben cómo abordar todo el proceso de creación de un buen currículum.
Y ya aquí ya pues entramos en... Hay que valorar diferentes factores, ¿no? También depende un poco de la especialidad o del tipo de cliente al que te quieras dedicar. Pues igual te interesa más armar un currículum de una manera o de otra. Por ejemplo, en el Reino Unido yo sé que está mal visto poner una fotografía en el currículum, y esto es algo que no todo el mundo sabe. Por tanto, si tú quieres a lo mejor enviar una propuesta a un cliente de Reino Unido, que como traductor es algo que puede ocurrir, pues a lo mejor si quieres enviarle un currículum, deberías tener ese aspecto en cuenta. También conviene que inviertas en hacer un currículum que sea vistoso, que tenga un buen diseño, que no sea el típico currículum en la típica plantilla de Word que todos utilizamos, ¿no? Eso es muy fácil, a día de hoy. Cualquiera que sepa cuatro cosas de informática se puede hacer un currículum de Word sencillo. Pues quizá puedes dar un paso más y puedes invertir en tener un currículum con un diseño más cuidado y, por supuesto, demostrar toda tu capacidad lingüística que has adquirido como traductor teniendo un currículum pues libre de ratas, bien redactado y con todo bien puesto, porque ya sabes que si te diriges a una empresa de traducción especializada en servicios lingüísticos, pues lo primero que van a mirar es si tu currículum está bien redactado, así que debes de asegurarte de que lo esté. A este respecto, Damián, vamos a recomendar un curso que hemos lanzado recientemente en Traduversia, que imparte mi colega Pablo Muñoz, que os dejamos aquí debajo el título y la descripción, que básicamente aborda todo el proceso de creación de un currículum y también otras cosas relacionadas con el branding y con la imagen personal. Con el tema del currículum nunca me voy a olvidar una charla de Castro Roy de hace casi 10 años ya, la primera vez que lo escuché, en que él decía que en una época estaba trabajando para una empresa en donde recibía currículum en Word con errores típicos, como por ejemplo un espaciado hecho con creación de párrafos en lugar de usar la opción de espaciado anterior y posterior, o Claro, un título que estaba ubicado en un determinado lugar y lo hicieron con la barra espaciadora en vez de hacerlo con la opción de tabulaciones. claro. Y decía que cuando recibió un currículum en Word y veía esas cuestiones de formato, directamente descartaba el currículum, o sea, ni lo Y leía. seguro que luego, Así y que seguro que luego al final del currículum ponía nivel de Word 10. 10 sobre 10. experto, Experto en experto Word. en Word. Y relacionado con los currículum también está bueno tener, por supuesto, tarjetas de presentación. Las tarjetas son súper importantes porque no tenemos que olvidarnos de que la traducción no es una carrera, una profesión extremadamente conocida. Entonces está bueno estar atento en cualquier situación, en cualquier evento social o en cualquier evento al que yo haya ido específicamente para ofrecer mis servicios, de poder tener siempre a mano una tarjeta para dar con mi información, algo que esté bien hecho. Y eso es importante también, porque ahora vamos a hablar en breve sobre participar de eventos de traducción, pero también está muy bueno participar de eventos que no tienen nada que ver con la traducción. Es decir, que si a mí me gustan los videojuegos, como mencionaba Rafa antes, Claro. podemos ir a una conferencia sobre videojuegos, no una conferencia sobre traducción de videojuegos. ¿Sí? O si me gusta, por ejemplo, quiero trabajar dentro de medicina, puedo ir a una exposición o lo que sea dedicada a ese rubro en particular y ahí ofrecer mis servicios. Y es importante también recordar que no alcanza solamente con un buen CV y con una tarjeta, también es muy importante tener una página web. No nos vamos a expandir sobre el tema porque pueden ver uno de nuestros programas anteriores en donde hablamos sobre cómo crear un sitio web, pero es súper importante tener uno personal o juntarme con colegas y armar una página web, así que no se olviden de eso. Y al hilo de esto que comentas, Damián, nos vamos con el siguiente consejo, que es el de mostrar una actitud profesional en todo. Y fíjate que esto de tener unas tarjetas de visita y esto de tener una página web es una forma precisamente de demostrar que eres profesional. Quizá de esa manera lo estás demostrando con la imagen, pero también es importante demostrarlo con la actitud. Y esto y aquí ya entran en juego ciertos valores, como por ejemplo la puntualidad. Si un cliente te pide en un primer proyecto, en un primer encargo o quizá en una entrevista te ponen una fecha, cumple con esa fecha. Si tienes que ir a la entrevista el día tal, ve ese día, no otro, no la canceles, no llegues tarde, no seas, como decíamos el otro día con la doctora ortografía Damián, no seas un cantamañanas. No te comprometas a hacer una cosa que luego a lo mejor no vas a poder hacer, porque eso va a minar la confianza que pueda tener esa persona y la imagen que pueda tener esa persona de ti al principio. Igual cuando tengas un poco más de confianza, sí puedes permitirte algún pequeño desliz, pero en un principio es muy importante mostrar siempre una actitud profesional, porque si no es así, pues a lo mejor
esa persona no va a confiar en ti y no te va a dar ese primer proyecto que estás buscando. Y una cosa que a mí me gusta recomendar muchísimo es, también relacionado con todo esto, es mostrar, sobre todo en las redes sociales, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, que somos traductores. Otra vez, es importante que tener en cuenta que esta no es una profesión extremadamente reconocida, pero sí que es una profesión donde hay muchísimo trabajo y cualquiera de nuestros contactos puede ser el día de mañana un posible cliente. Pero si yo no publico, por ejemplo, no sé, no comparto este video, por ejemplo, en mi perfil de Facebook, o cosas de traducción, frases al estilo Paulo Coelho del mundo de la traducción, no voy a, digamos, nunca por ahí se entera la gente de que yo soy traductor. Está muy lindo compartir fotos de nuestros hijos, fotos de nuestros perros, gatos, fotos en la playa, o lo que tengamos ganas de compartir en las redes sociales, o de la comida, que es prácticamente lo único que comparte la gente en redes como Instagram. Pero también está bueno de tanto en tanto compartir cosas como para que la gente sepa, mira, tal persona es traductor, inclusive quizás ni conocía la importancia de la profesión, inclusive hay gente que ni siquiera sabe que es una carrera universitaria. Claro. Así que eso es realmente muy importante para nuestra imagen. A mí me gusta decir siempre que yo, cuando entro al perfil de un traductor en una red social, me tengo que dar cuenta de que es un traductor, ¿sí? Más allá de la etiqueta y de después los consejos de siempre de no escribir mal en las redes sociales, ese tipo de cosas, pero también mostrar que me interesa la traducción, en definitiva. Totalmente de acuerdo, Damián. Yo creo que eso se podría resumir en una frase, y es: trabaja tu visibilidad, tanto presencial como online. Es decir, ya hemos hablado de diferentes cosas, ¿no? De ir a eventos de traducción, de tener las tarjetas de visita, de contactar a clientes, de ir a la empresa de esos clientes. Bueno, eso sería la parte presencial. La parte online sería esa otra que has mencionado tú también, la de trabajar ahí bien en redes sociales, tener una página web, etcétera, etcétera. Y sin duda, lo de que sepan que somos traductores es fundamental. Yo siempre digo que, aunque todo el mundo me tilde de pesado o de ser un brasas, como decimos aquí, todo el mundo tiene que enterarse de que soy traductor. Y se va a enterar mi familia, se va a enterar mi cuñado, mi mejor amigo, mi tío, todo el mundo se va a enterar de lo que soy, porque nunca se sabe por dónde puede llegar en el futuro un posible encargo, un posible cliente. No, y además está bueno que las problemáticas de nuestra profesión, que no necesariamente son tan conocidas, las conozcan inclusive la propia familia. A mí me pasa Claro, que mi mamá o mis sobrinos, mi cuñado ven el programa, y quizás no tienen nada, no conocen o no conocían nada del mundo de la traducción, y sin embargo, por ejemplo, ahora saben que los títulos de las películas no los traducen los traductores, ¿no? Entonces, qué claro. sé yo, es importante, y todo suma, y nunca se sabe por dónde pueden llegar las conexiones. A veces nuestro mejor cliente puede ser un amigo de la familia. Totalmente. Y fíjate que luego también pasan cosas muy curiosas porque, por ejemplo, mi padre, que trabaja en un conservatorio, él escribe bien, no escribe mal, pero era de los que no ponían la coma entre el hola y el nombre. Pues desde que yo he compartido en redes sociales o he ido diciendo cosas al respecto en las redes sociales, pues él ha corregido eso. Y sé que otra gente también, otros familiares, otros amigos también lo corrigen. Y cuando me escriben, me ponen hola, coma Rafa. Y eso parece que no, pero hace un mundo. Te dices, anda, mira, lo ha puesto porque seguramente ha leído que es una cosa que yo recomiendo, que hay que cuidar, ¿no? O sea que Las ese tipo pequeñas de cosas cosas que hacen aportan feliz a mucho. Rafa. Yo creo que incluso a veces lo hacen por hacerme feliz a mí, más que porque ellos vean que es correcto, pero bueno, Vale igual. al menos por ahí ha calado, la norma ortográfica acaba calando, ¿no? De alguna manera, que al final es lo importante. Para el primer trabajo, una cosa que es muy importante tener en cuenta, y que leo muchísimo en las redes sociales, es que no son las agencias de traducción los únicos posibles primeros clientes. Sí, en general, en los foros sí se suele leer que cómo consigo una agencia de traducción, cómo trabajo para una agencia de traducción, cuánto le ofrezco a una agencia de traducción esto, agencia de traducción lo otro. Y si bien es cierto que es una buena forma de conseguir trabajo de traducción, trabajar para un intermediario, no es la única, de hecho, porque esos intermediarios trabajan para clientes directos. O sea, las agencias de traducción no trabajan para agencias de traducción. Bueno, algunas sí, pero no la gran mayoría. Entonces, ¿por qué no pensar que mi primera traducción, mi primer cliente, puede ser un cliente directo?
¿sí? Cualquier tipo de cliente directo que me interese y para el cual yo esté preparado para traducir y al cual, por ejemplo, haya adaptado mi sitio web. Si en mi sitio web ofrezco servicios de traducción jurídica, traducción audiovisual, traducción médica, y bueno, quizás puedo orientar a ese tipo de clientes y conseguir una cartera de clientes muy importante. Yo, de hecho, por ejemplo, todos los clientes que tengo en Argentina son clientes directos porque ya conocemos la situación de las agencias de traducción en la Argentina y lo hemos hablado en algún momento. La gran mayoría paga tarifas muy bajas para las cuales no tiene sentido trabajar. Y los clientes de agencia de traducción que tengo son del exterior, en Europa y en los Estados Unidos. Entonces, quizás es importante saber que no necesariamente tenemos que empezar con una agencia de traducción, ¿sí? No es la única posibilidad. De hecho, Damián, una cosa que yo suelo recomendar mucho es intentar hacer unas prácticas, incluso aunque cuando ya estás en el último año de la carrera, aquí en España es algo muy común, que en las universidades se oferten plazas de prácticas en empresas. Algunas pueden ser empresas de traducción, otras pueden no serlo, y pueden ser empresas que directamente contratan a traductores o a intérpretes porque necesitan de sus servicios. Entonces, hacer unas prácticas es algo que puede venir muy bien, estar 6 meses trabajando para una empresa en la que tú vayas adquiriendo esos valores profesionales, esa actitud profesional, en la que tú también te vayas probando a ti mismo y vayas viendo si realmente te gusta el oficio, si esa especialidad a la que te estás dedicando o a la que te han asignado te gusta o no, porque a lo mejor entras en una empresa en práctica y te ponen a traducir sobre manuales de aspiradoras y decides que eso no es lo que más te gusta, igual decides irte a otro tipo de ámbitos después. Pero bueno, es una buena forma de curtirte y de adquirir experiencia. Yo, de hecho, las prácticas, las primeras que hice fueron en una ONG que se llama Acción contra el Hambre, que tiene sede en Madrid. Fueron unas prácticas no remuneradas y a distancia que me permitieron a mí trabajar como si fuera traductor autónomo. Y esas prácticas, pues de alguna manera me sirvieron para darme cuenta de que quería dedicarme justo a lo que estaba dedicándome allí, que era a traducir vídeos, subtitularlos sobre todo, y también maquetar documentos. Entonces a partir de ahí fui creciendo y fui formándome, haciéndome cursos y demás. O sea que creo que es una forma muy buena de crecer. Entiendo que no todo el mundo puede acceder a unas prácticas, pero siempre, si te sabes más o menos buscar la vida, desenvolver, siempre puedes encontrar algún resquicio, alguna empresa que a lo mejor consigas convencerles para que te contraten y hacer, bueno, pues las tareas básicas de traducir o, en fin, algo básico que a ti te permite arrancar. O sea que como un consejo más, podemos decir que nuestro primer cliente puede ser una organización sin fines de lucro o puede ser una práctica de traducción, ¿sí? ¿Por qué Totalmente. no pensarlo de esa manera? De hecho, no solo en las ONG como la que trabajó Rafa, sino que también, por ejemplo, dentro del rubro de software, si me interesa trabajar en videojuegos o en software en general, puedo Claro. buscar organizaciones sin fines de lucro del estilo la Fundación Mozilla y trabajar para ellos, ¿por qué no? O un montón de empresas que fabrican videojuegos Totalmente. o software en general. O incluso pequeñas desarrolladoras que a lo mejor hayan desarrollado una pequeña aplicación de las que se publican en la Google Play Store. Se puede incluso intentar plantear un proyecto para traducir alguna aplicación con un presupuesto, por supuesto, si puede ser remunerado, pues mejor que mejor. Y si no, pues oye, Claro. también incluso hay certámenes de videojuegos, hay ferias, hay eventos en los que para los que tú de alguna manera te puedes plantear como traductor o como gestor de proyectos de la traducción de una pequeña aplicación que te puede servir a ti también pues de algún modo para curtirte y ganar experiencia. O sea que sin duda son opciones muy muy positivas. Y para cerrar, creo que tenemos que hacernos una gran pregunta, Rafa, y es si estamos verdaderamente listos para nuestra primera traducción. En general, solemos creer que por habernos recibido, tener el título de traductores, ya estamos listos para enfrentar a cualquier cosa y podemos conseguir trabajo en cualquier lado y estamos listos para traducciones de medicina, de audiovisual, de videojuegos, de lo que sea, pero en realidad esto no es así, Rafa. Ujú. Esto no es así porque de hecho a menudo suele ocurrir que los recién licenciados o los traductores noveles se metan en proyectos que a lo mejor les quedan un poco grandes y esto es algo que te puede perjudicar mucho. Entonces es muy importante desarrollar una especie como de capacidad de análisis que a ti te permita anticiparte y saber ver qué proyectos puedes aceptar y qué proyectos no. Si has estudiado en la carrera, por ejemplo, cómo traducir un testamento o cómo traducir un contrato o cómo traducir una aplicación, si has tenido la suerte de estudiar localización,
Pues oye, si el correo que te manda el cliente o el contacto con el cliente te dan detalles que a ti de algún modo te llevan a concluir que el proyecto es asumible o que lo puedes hacer, pues entonces adelante. Pero si detectas que a lo mejor ese proyecto que te están planteando te viene demasiado grande, ahí lo mejor siempre es saber decir que no. De hecho, el traductor, que suele caracterizarse por ser profesional ya desde el momento en que es joven, o sea, desde que es joven, para mí es el traductor que sabe decir que no, porque al principio todos tenemos muchas ganas de trabajar, todos tenemos muchas ganas de ganar dinero y acabamos cometiendo el error de decir que sí a todo cuando no. Precisamente tenemos que adelantarnos, nosotros analizar y saber cuándo podemos aceptar un encargo y cuándo no. Y si no estamos preparados y sentimos que hay algunas fallas, bueno, simplemente es cuestión de decir, empiezo a hacer cursos de las cosas que no tengo. Por ejemplo, acá en Argentina es muy común, si no estudié, no me enseñaron en la universidad a usar ninguna herramienta informática, bueno, tendré que hacer cursos de herramientas informáticas. Y si quiero especializarme en un rubro como la traducción audiovisual, la traducción médica, la traducción literaria, la traducción jurídica, lo que sea, interpretación inclusive, porque quizás me quiero empezar a meterme en otro mundo, y bueno, voy a tener que estudiar un posgrado, ¿sí? Claro. Una actualización, una especialización, una maestría. Y quién sabe, ¿no? El camino del traductor es un camino que lleva muchísimo tiempo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que en la mayoría de los casos no estamos listos cuando terminamos de cursar. Imagínense antes, ¿no? Pero Claro. bueno, entonces está esa falsa creencia de que ya puedo empezar a trabajar, porque uno suele hacer la comparación con otras profesiones en donde puede empezar a trabajar aunque sea en un puesto más chico, como no sé, por ejemplo, si soy contador o contable. Ujú. Entonces es importante tener en cuenta que no es el caso de la traducción, Rafa. Sí, totalmente. Y de hecho, es normal que en los primeros encargos sientas o sintáis que tenéis carencias. Pero lo que tenéis que detectar, además de esas carencias que podáis tener, que puede ser muy bueno anotarlas o tenerlas en cuenta, eh, tenéis que también seguir abiertos a formaros, como bien dice Damián, porque tú a lo mejor te das cuenta de que estás subtitulando y que no eres productivo o que no sabes utilizar una herramienta, pero a lo mejor vas a terminar ese encargo bien, es decir, ese cliente te ha encargado de subtitular un vídeo y tú o un video, y vas a conseguir concluir el encargo sin problemas. Pero a lo mejor has tardado muchísimo más tiempo, has usado una herramienta que no te venía bien, te has sentido inseguro en muchos momentos. Pues igual la conclusión a la que puedes llegar es, oye, pues voy a apuntarme a un curso, o voy a apuntarme a un posgrado, a una maestría, porque de esa manera voy a perfeccionar mis conocimientos, voy a seguir aprendiendo y el día de mañana me voy a convertir en un profesional muchísimo más efectivo. En ese sentido, como bien apuntabas tú, Damián, cuando terminamos no estamos preparados del todo, pero somos como diamantes en bruto, somos diamantes por pulir. Nos hemos convertido de piedra a diamante, y ya de diamante lo vamos a convertir en un diamante pulido, y vamos a brillar con el tiempo. Cuando sigamos formándonos y adquiriendo experiencia, acabaremos brillando como profesionales, sin duda. Y sobre todo, si siguen viendo The Translation Show, esta edición y todas las que quedan para adelante, van a seguir mejorando un poco más. Todos ustedes y nosotros también. Gracias a Natalia por los comentarios y por habernos dado el pie para hacer este programa. Pues nada más, Damián. Sin más dilación, pues os remitimos de nuevo a nuestras redes sociales. Podéis encontrarnos en Facebook, en The Translation Show, en Instagram también. Y por supuesto, pues en www.thetranslationshow.com, que es www.thetranslationshow.com para los hablantes de Latinoamérica. Y si no estáis suscritos al canal, pues ya estáis tardando en darle a suscribirme. Y un consejo, darle también a la campanita que hay al lado del botón de suscribirte, porque de esa manera vas a recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, porque de lo contrario a lo mejor no lo recibís porque YouTube está un poco travieso en los últimos días. Hasta la próxima. Chao.